Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana el sermón que nos toca el día de hoy. Estamos estudiando la primera carta de Pedro, verso a verso. No hemos avanzado casi nada. Yo creo que ya llevamos el mes. Vamos apenas a entrar al versículo 4. Hemos hablado ya sobre el versículo 1, 2 y 3, fue la semana pasada. Y bueno, antes que continuar a hablar al tema de hoy, de esta mañana, si queremos hacer la aclaración de algo. En el versículo 1, Pedro se proclama como apóstol de Jesucristo. Bueno, en el día de hoy muchas religiones o sectas más bien tienen como vigente todavía esto como apóstoles, como si todavía existiera este nombramiento de apóstol, o en muchas otras falsas doctrinas existen todavía hombres que se proclaman a sí mismos como apóstoles. Sí, sin embargo, lo que es necesario aclarar, y esto es algo muy importante por aclarar, es que este asunto de apóstoles solamente se les confirió a los 12 apóstoles, ¿sí? Esto no fue algo generalizado o algo que debería continuar para nada. Las escrituras no hablan de ello. Sin embargo, hoy muchos han desvirtuado esto y siguen proclamándose como apóstoles, se siguen presentando como apóstoles, y hemos visto ahora por ahí eventos que organizan algunos y dicen: ahora vendrá el apóstol fulano, el apóstol sultano, y para acabarla muchos de ellos arrastran con mucha gente. Este título de apóstol solamente se les dio a los 12 discípulos, ¿sí? A los 12 que estuvieron con Jesús, que vieron a Jesús. Y en Hechos capítulo 1, verso 15. Hechos capítulo 1, verso 15. Quisimos aclarar esto para que no quede dudas. Es hasta el versículo. Dice así, Hechos capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Quiero que lo leamos antes de comenzar este tema. Dice así. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama.
que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Dice, es necesario, el versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, hasta aquí terminó ese punto en donde ya no hay más apostolado, según las Escrituras. Y aquí el Señor Jesús deja encerrados exclusivamente a 12, de los cuales fueron sus seguidores. ¿Sí? Muy bien. Ok, y vemos después de esto en Primera de Corintios capítulo 15 y versículos, vamos a leer nada más del 7 al 10, cómo es que Pablo también se proclama como el último de los apóstoles. Y si nos damos cuenta, después de esto no sucede ya otra aparición del Señor Jesucristo, el cual vean de cara a cara o frente a frente, ¿sí? Versículo 7 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero, dice el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo es que después de estos 12, por así decirlo, y Pedro, como se menciona aquí, ya no puede existir más apóstoles. Ahorita podemos saber seguidores de Cristo, pero no apóstoles. No hay ya un apostolado, ya no existe como tal. ¿Sí? Aquí vemos cómo las Escrituras limpian este error que hay en muchas falsas doctrinas que hay. Y bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que es nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Vamos allá, Pedro. Primera carta de Pedro. Ya lo pasé. Capítulo 1, y ya hemos leído el 1, del 1 al 4, ahora vamos a leer, comenzamos el domingo pasado, del versículo 3, con esta oración que hace Pedro de una esperanza viva, versículo de 3, y vamos a leer hasta el 5 nada más, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 5, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar en esta mañana. Padre y Señor nuestro, bendecimos, alabamos tu santo nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos gozo, porque solamente en ti encontramos consuelo, solamente en ti encontramos esa paz. Y sabemos y estamos conscientes que esa misericordia que tú has otorgado a nosotros desde el principio de los siglos, Señor, ha sido puesta sobre nosotros hasta este día, Señor. Gracias te damos porque nos has guardado, porque has guardado a nuestros hermanos. Dios, hemos podido ver cómo unas personas han fallecido en estos tiempos de esta pandemia. Te alabamos con todo nuestro corazón, te pedimos que a nosotros como tu iglesia hasta ahorita hemos sido guardados por el poder de tu mano. Agradecemos la presencia de algunos hermanos que están aquí para escuchar, para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Y ponemos en este día, Señor, este culto delante de ti. Rogamos al Espíritu Santo que descienda sobre nuestros corazones y nuestras cabezas, Señor, y que tu palabra conecte nuestro corazón y nuestra mente en obediencia y en santificación, en obediencia, demostrando ese rociar de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, y que podamos vivir para tu gloria, en obediencia a tus mandatos, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a soportar las pruebas, las aflicciones a las cuales nos enfrentamos día a día, y ayúdanos a vivir cada día no olvidando que nuestro deber y nuestra obligación es vivir, Señor, en santidad, demostrando que tú eres el Dios al cual tememos. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Amén. Amén. Muy bien. Perdón, la semana pasada ya vimos el versículo 3 y bueno, sean bienvenidos en esta mañana una vez más. Vamos a leer, ya leímos ahorita el versículos del 3 al 5 y yo le he puesto como título a este sermón, vamos a ver dos encabezados. El primero, nacidos para una nueva esperanza, nacidos de nuevo para una nueva esperanza. Y el segundo encabezado que vamos a ver hoy es una herencia indestructible. ¿Sales? Una herencia indestructible. Bien. Cada vez que nosotros, cuando nosotros nacemos, siendo en la ciudad, en el país que tú naciste, según ustedes estén nacionalizados, a lo mejor por ahí nos escucha algún extranjero, pero al nacer nuestra identificación en nuestro lugar de nuestro nacimiento es genético, ¿sí? Es decir, compartimos la apariencia primeramente de nuestros padres, la apariencia genética de nuestros padres. Poseemos rasgos que nos distinguen de que somos hijos de fulano de tal, ¿sí? Y hace unos meses yo escuchaba a un joven de aquí de la iglesia que me decían: me gusta cuando me dicen que me parezco a mi papá, ¿sí? Me gusta que me lo digan. Y efectivamente yo en ese mismo día, observando a este joven, yo veía que los rasgos de su rostro, los rasgos de su barba,
la poquita que le sale, eran muy similares a las de su papá. Él tiene todo el perfil de su papá. Y cada uno que cada vez que nosotros nacemos con fortalezas inherentes a nuestros padres, con debilidades inherentes a nuestros padres, pero eso no es todo lo que heredamos de ellos, ¿sí? Heredamos también consigo que somos de cierta nación, ¿sí? Nos identificamos por nacer en un lugar, ¿sí? Cuando en nuestro país nos visita una persona de Japón, de China, de Tailandia, es muy difícil que digamos, no, pues este señor es de Argentina, ¿verdad? Porque posee rasgos que distinguen a los asiáticos, ¿verdad? ¿Sí? Si hablamos un poquito más cercano aquí al entorno de lo que es Jalapa y Banderilla, nosotros tenemos iglesias hermanas con las cuales hemos podido convivir, y tenemos también otros poblanos cercanos. Pero así, haciendo un estudio breve, ¿cómo reconocemos a una persona, a los rasgos del semblante, el rostro de una persona de entre Alchichica, Perote y Las Vigas? El cabello, los ojos. Las chapas. Ellos son así, como tienen aquí dos bolitas como Heidi, la de las caricaturas, ¿verdad? Porque el frío hace su efecto en la piel, o no sé, pero poseen esa característica de que poseen una marquita aquí en su rostro. ¿Y qué es lo que distingue entonces a los del Alto Lucero? Son güeros, ¿verdad? Son altos, ¿verdad? Son guapos, algunos, son guapas las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas costeñas? ¿Qué los distingue? El color de la piel. Su color de la piel. La manera en la que hablan. La manera en la que hablan, ¿verdad? Con jarocho, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos gente conocida de Misantla, y cómo hablan los hermanos. A veces en su acento te puedes dar cuenta más o menos de dónde son. Entonces, tenemos gente de Porcatemaco también, de los Tuzlas, ¿verdad? Y bueno, es un gozo, y es algo que distingue a una persona. Yo soy del DF, y muchos sí distinguen a veces mi acento aquí en mi manera de hablar, en mi manera de pues de expresarme, y sobre todo no sé, pasa algo, ¿no? Que son muy activos, ¿verdad? Somos interminables para trabajar, pero sin embargo, cuando hay muchas veces, cuando un hispano viaja a los Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Cómo hablan? Se les pega el tono de allá, ¿no? O ya te hablan de ya te parqueaste, no sé, expresiones que caracterizan a un gringo, que ellos tratan de imitar, pero simplemente como que no les queda, ¿sí? Como que no les queda. Pero bueno, no estoy para aquí para criticar a nadie, no vamos a hablar de juzgar a nadie, no ese es el punto. Pero siempre que nosotros nacemos nos caracteriza algo, hay algo que nos identifica, hijos de quién somos, a qué nacionalidad pertenecemos, qué rasgos poseemos, de qué nacionalidad, de qué pueblo somos, ¿sí? También nos distingue la posición social a veces en la que algunos nacen, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El estatus socioeconómico, ¿verdad? Pero consigo de todo esto, ya que nos identificamos, no, pues este es de por ahí de Veracruz, este es de acá de por Alto Lucero, este es de Perote, este es jalapeño. ¿Qué es otra cosa que hay otra cosa que nos hace ser de ahí? La ciudadanía.
que estamos registrados, hay un documento que avala que tú perteneces a tal municipio, a tal ciudad, ¿verdad? Hay algo que ya te determinó que eres de tal lugar, y así somos identificados. Ahora el gobierno ha diseñado una clave general que describe todo lo que tú, dónde naciste, la fecha en la que naciste, en qué delegación naciste o en qué municipio. Esa es la clave CURP, ¿verdad? Esa nos distingue de lo que somos. Si pudiéramos hablar o resumir lo que acabamos de describir, pues diríamos el CURP, ¿verdad? Bueno, nosotros obtenemos de nuestros padres más de lo que generalmente nos percatamos, ¿verdad? Nosotros nacemos, simplemente empezamos a vivir como Jonathan. Él todavía no alcanza a percibir qué es lo que ha obtenido por haber nacido dentro de la familia que formamos mi esposa y yo. Pero esto ya describimos algo más o menos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces podemos pasar nuestras vidas reforzando esa herencia o luchando en contra de ella, pero nosotros somos moldeados por esta estructura toda la vida, ¿sí? Y nuestro nacimiento nos identifica con ello. Bueno, si nosotros miramos a ver la primera carta de Pedro, en el versículo 4 dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, lo que Pedro está haciendo aquí, Pedro habla sobre un nuevo nacimiento, ¿sí? Nosotros podríamos llamar un nuevo nacimiento civil, cuando tú te cambias de una nación a otra y aquella nación te reconoce como un ciudadano, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando Pedro comienza a escribir esta carta, Pedro se dirige hacia estas iglesias y primeramente les reconoce como unos extranjeros y peregrinos a los que les está dirigiendo estas cartas, a las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro les está diciendo aquí sobre este asunto, que Pedro habla de nuevo, como veremos, que trae consigo una nueva identidad y una nueva ciudadanía. Vamos a ver el capítulo 2 de la primera carta de Pedro y el versículo 9, y vamos a ver cómo es que Pedro describe esto de cada uno de los seguidores de Cristo, ¿sí? Y esto no lo menciona Pedro para que nosotros nos engreamos, como muchos mexicanos se van al norte y ya cuando están allá, entonces ya se creen más que los de acá, ¿no? Sino que Pedro está hablando de esto con toda la intención de que lo que va a tratar después será por un motivo, ¿sí? Como dijimos en los primeros sermones de esta serie, de estas cartas, es que nosotros debemos identificarnos como seguidores de Cristo, y que mucha gente, por lo mismo de vernos identificados en la fe de Jesucristo, nos va a perseguir. Entonces, en el capítulo 2 y versículo 9, Pedro comienza diciendo cómo es que nosotros somos delante de Dios, o cuál es nuestra posición delante de Dios. Dice así, versículo 9 del capítulo 2, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, en el capítulo 1, versos más atrás, y versículo 17, Dios es nuestro Padre, dice así:
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de, ¿qué dice? De vuestra peregrinación, ¿sí? Pedro nos está identificando como peregrinos, pero también dice que si nosotros invocamos a ese Dios, debemos identificarnos entonces como peregrinos. Verso 14, arribita, ¿qué dice? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo nosotros somos sus hijos, como lo declara el versículo 14. Ahora, versículo 3, el que leímos. Aquí Pedro explica que el Padre produce ese renacer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos adelante, capítulo 2 y versículo 2. ¿Cómo es que debemos corresponder a esto? De sus hijos, dice. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Ahora bien, dense cuenta aquí cómo Pedro nos está conduciendo a llamar hijos. ¿Sí? Hay una selección, como lo vimos en el capítulo 2 y versículo 9, como hay un linaje, como hay un sacerdocio, hay una declaración sobre cada uno de los seguidores de Cristo, de una nación que dice santa, nación santa, pueblo adquirido, fuimos comprados, ¿sí? Si nosotros pudiésemos describir, sois linaje, ¿sí? Ahí hay una herencia, ¿sí? Sois linaje, ¿sí? Luego escogido, luego real sacerdocio, luego nos dice nación santa, luego pueblo comprado por Dios, ¿sí? Después viene la responsabilidad para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, capítulo 1 y versículo 23, aquí, ¿qué dice así? Dice todos juntos, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, este nuevo nacimiento iniciado por Dios el Padre da como resultado entonces una nueva vida para cada uno de nosotros. Imagínate tú cuán buena noticia es el escuchar el versículo 9 del capítulo 2 para cada uno, o cuán gran noticia debería de ser para nosotros o para aquellos que se sienten extranjeros y peregrinos en este mundo. Miren, hermanos, cada vez que nosotros nos paramos, cada vez que nosotros estamos pasando una tribulación, cada vez que nosotros pasamos una tristeza, es cuando debemos ir a este versículo. La palabra de Dios debe ser el ánimo de cada uno de nosotros. El día de ayer o antier, viajaba yo a la ciudad de Coatepec y comentaba yo con mi esposa que se me ocurrió prender una estación de radio. Por lo regular no me gusta escuchar radio, pero esta ocasión lo hice y puse una estación y escuché cómo el locutor, por lo regular yo había escuchado siempre ya ve que ponen ¿cómo se llama? Los horóscopos, ¿no? Y que no, tú Virgo y que no sé qué, y que tú Aries, y dicen lo que tú tienes que hacer hoy, cómo te tienes que comportar y todo ese relajo, ¿no?
Pero en esta ocasión, el locutor de esta estación dijo lo siguiente. Dice, tú hoy te levantaste, o tú hoy levántate, dice, sabiendo que quizás vas a pasar alguna situación difícil durante este día. Estamos viviendo una situación que entristece a nuestro pueblo, dijo este locutor. Dice, pero recordemos las palabras de aquel que vivió en Nazaret y lo único que prometió en su palabra es que nosotros en este mundo tendremos aflicción. Y cuando yo escuché eso, hasta le subí. Se me hizo muy extraño escuchar esto. Dice, así es que no te prepares para triunfar en este día. Prepárate para la aflicción de este día, pero de ello tú descansa en que siempre ese Señor que prometió que tuviéramos nosotros aflicción en esta tierra, Él sería nuestro consolador en el día que Él viniera. Me sucedió lo mismo que ahorita cuando yo venía manejando y de verdad a veces perdemos de vista cuando nosotros durante el día vivimos alguna situación que nos entristece. Y cuando yo escuché estas palabras de este locutor, a mí se me hizo demasiado extraño, porque no es algo que suceda tan común en la radio. Sin embargo, es algo que en esta ocasión yo escuché y trajo un consuelo a mi corazón. Pero al recordar esta carta, este versículo, y el ver la aflicción que muchas veces atravesamos, y recordar que nosotros somos linaje escogido, que somos un real sacerdocio, esa nación que fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es algo que debemos tener muy presentes en el día a día. Por lo regular en estos programas o en las estaciones de radio te dicen, recuerda que hoy tienes que ser un exitoso, recuérdate que siempre deja las pruebas atrás, olvídate de lo que está pasando. Tú eres un triunfador, te procuran dar palabras siempre como de éxito, ¿no? De lo que hablábamos a la semana pasada. Mucha filosofía humana. Pero imaginándonos lo que Pedro nos dice en esta carta, qué buena noticia es esta para aquellos que nos sentimos o que somos extranjeros peregrinos en una tierra hostil y extraña a nuestra verdadera identidad de nación. Todos sabemos que como nacionalizados de este país, como gente que vivimos en México, tenemos una identidad como mexicanos, ¿cierto? Perdón. Pero sin importar nuestro nacimiento original, aquellos renacidos por la palabra de Dios tienen una vida nueva, con una identidad como hijos de Dios, con una identidad que nos que debe producir en nosotros un satisfacer, escuchen bien, un satisfacer en las pruebas que nosotros asimilamos cada día, que nosotros atravesamos a cada día. A veces nos topamos con personas que no es grato verlas. Podemos toparnos con situaciones que no es grato atravesar. No importando si es un cliente, no importando si es un vecino, un jefe de trabajo. Pero nuestra identidad es más profundo que el tan solo ese simple malestar que tú puedas atravesar momentáneo en esta tierra. Esta nueva identidad, con esta nueva vida que nosotros poseemos, de la cual Pedro habla en esta carta, también se añade a nosotros una esperanza
que nos ha hecho nacer de nuevo. Vamos al versículo, como dice en el versículo 3, vamos a ir al versículo 3, dice, la segunda parte dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice aquí, para una esperanza viva, para que tengamos una esperanza diferente, nueva. Esta esperanza en la Biblia no se refiere a un simple deseo de que pues a lo mejor al rato yo me voy a poder echar unos camaroncitos, a lo mejor chance y me dé tiempo de irme a echar un cafecito, a comer una pizza. No, estamos hablando de algo futuro, eterno, de una esperanza viva, de una esperanza veraz, de algo que está en la palabra de Dios y que Él va a cumplir. Esto es una expectativa real de un evento futuro, hermanos. Esa es la esperanza que aguarda para aquel que Dios ha apartado para sí. Así es de que Pedro está aquí afianzando nuestra esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Si nosotros analizamos, Jesucristo sufrió burlas, sufrió golpes, abusos, incluso la muerte. Jesucristo lo soportó. Pero Jesucristo no permaneció en la tumba. Jesucristo no está enterrado en esa tumba. Él vive. Pero si ese fuera el caso de que Jesucristo aún estuviera en una tumba, entonces vana sería nuestra fe. Estaríamos sin una resurrección. Sin esta resurrección de Jesucristo, nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. Acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios 15. Y vamos a leer el versículo 17. Ahí vemos cómo Pablo afirma esto. Dice, y si Cristo no hubiese resucitado, o sea, es lo que Pablo está diciendo, dice, vuestra fe es vana, aún estuvierais o aún estáis en vuestros pecados, ¿sí? Pero Jesús, hermanos, realmente Jesucristo sí se levantó de entre los muertos. Jesucristo vive, lo dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, el versículo que estamos viendo. Y debido a esa resurrección de Jesucristo, también tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección. La muerte, hermanos, en este mundo no es el fin. La muerte que tú y yo podamos pasar en este mundo no es el fin. Hace días, el miércoles creo, hablaba yo con estos hombres de un muchacho que es de esos de los del éxito, y le decía yo, mira, mi buen amigo, lo peor no es que tú mueras, lo peor es lo que viene después para ti sin Cristo, y ahí sí es lo peor. Al ser más factible el incremento de la persecución para la iglesia de Cristo o en contra de los cristianos, debemos amarnos, debemos no solamente amarnos, debemos afianzarnos cada uno de nosotros como iglesia con esta esperanza viva. Por medio de esta esperanza, nosotros no debemos temer a la muerte y mucho menos a ser perseguidos. Pero muchos de nosotros, lo que está pasando con la iglesia de hoy en día y lo que Pedro quería decirles por medio de estas cartas es de lo que, como dijimos al principio, seguramente Pedro estaba observando en estas iglesias. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor a ser perseguidos por anunciar el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos
pena quizás por hablar de Cristo a los que nos rodean. Y es un punto muy importante para que nosotros consideremos en esta mañana. Porque lo peor que puede pasarle a la iglesia, hermanos, en estos tiempos, al anunciar nosotros el Evangelio de Cristo, al salir y predicar el Evangelio, lo peor que te pudiese llegar a pasar es que tú murieras por anunciar el Evangelio, hablando terrenalmente. Si hablamos de manera espiritual, sería quizás lo mejor que pudiera pasar. Lo peor que puede hacer la persecución para el creyente es matarte. Y aún a eso le tenemos miedo, porque no hablamos de Cristo, porque no anunciamos las nuevas de Cristo, porque no anunciamos el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es nuestro temor de anunciar el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el temor de que tú abras tu boca y le menciones a Cristo a las personas que tienes más cercanas a ti? Pero como Cristo, como Dios permitió que Cristo se levantara de los muertos, podemos estar seguros de que nosotros le seguiremos a esa resurrección que Él tuvo. No importando que nosotros muramos en esta tierra. Este locutor no se equivocó, casi podría yo decir que le estaba hablando al pueblo de Dios. Muchos seguramente no entendieron, muchos seguramente que escucharon en ese momento esas palabras, y sobre todo esas personas que son exitosas, que siempre andan en la nube allá flotando. ¿Quién sabe qué habrán opinado de eso que dijo este locutor de la radio? Yo no sé si este señor sea cristiano, creyente o no sea creyente, ojalá. Pero cuando nosotros estamos conscientes de que de lo que Pablo hablaba, que dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y a lo que Pablo se refería era que aunque tú murieras, que aunque como que lo mismo que Pedro estaba diciendo, que no importando que tú mueras por predicar el Evangelio, por testificar de Cristo, ¿qué es lo que verdaderamente nos está importando en estos días? Esa esperanza, que Cristo nos da, es una esperanza que nadie en este mundo puede extinguir. Nadie puede quitárnosla. Todos tenemos esa confianza. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes esa esperanza. No importando lo que suceda. ¿Cuál es nuestro temor al salir y predicar el Evangelio? ¿Seguramente vas a ser criticado? Sí, claro que sí. ¿Seguramente se van a burlar de ti? Claro que sí. Sí se van a burlar de ti. Se van a burlar de nosotros. Y tras de eso, ahora se van a fijar en nuestra vida para ver en qué caemos, para señalarlo como pecado. Porque eso es lo que hace la sociedad allá afuera. A mí me ha tocado aquí con mis clientes, aquí con mis proveedores. Ya ve, y los cristianos no deben hacer eso. Y son a veces detalles tan sencillos. Pero ante ellos tú ya estás como señalado, tú ya estás fichado. Ellos ya se van a fijar en la conducta que tú tienes. Ellos ya te van a estar observando. Los de alrededor van a estar diciendo: él se dice creyente. Y esa es una persecución que podemos pasar, que seguramente vamos a pasar aquí. Pero tras de eso, hay algo que poseemos nosotros y que está escrito en la palabra de Dios. Quiero dejar hasta aquí este sermón.
quiero dejar hasta aquí, porque vamos a dejar aquí este punto, porque el siguiente encabezado está demasiado amplio. Yo calculo que nos vamos a llevar el siguiente domingo. Pero quiero dejar hasta aquí, hermanos. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente estamos siendo fieles a nuestro Dios? ¿Cómo es que vamos a testificar de su gloria a los que nos rodean? ¿Cómo es que vamos a hablar del Evangelio a los demás? ¿Te está dando una vergüenza pronunciar que Cristo es tu Rey? ¿Acaso la resurrección de Jesucristo no te es suficiente para descansar en este legado que Dios nos ha dejado? Hermanos, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en nuestras vidas y en nuestras mentes. Nuestros corazones tienen que ser confrontados. La iglesia de Cristo no puede detenerse. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. Y estas no son palabras de éxito, no, hermanos. Yo quiero que tomes esto con la seriedad que representa. La iglesia de Cristo en estos tiempos, en estas fechas, se está enfriando. Los medios de gracia, este medio de gracia de congregarnos como iglesia, está siendo detenido por el gobierno. Yo no sé hasta dónde esperamos seguir, hasta dónde Dios nos señale seguir o permanecer así, pero por lo mientras, hermano, tú que estás en tu casa, con las personas que tú te relaciones, identifícate como hijo de Dios. Confiesa ante los demás que tú eres un peregrino, que tú eres un extranjero en una tierra hostil. Seguramente, muy seguramente vas a ser señalado. Te van a fichar, te van a identificar, pero que no sea tu vergüenza anunciar a Cristo. Levántate y evangeliza, predica la palabra de Dios. Esforcémonos en cumplir con esto y demos gloria al único que es digno de recibirla. Amén. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son.